Gloria a Jesucristo, aleluya. A Dios damos toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento. El caso, digamos, más relevante por el tiempo que estuvo en una unidad de cuidados intensivos, pues obviamente fue el de nuestro hermano Eric. Pero ha habido muchos más hermanos también que estuvieron en una situación crítica y Dios los ha guardado también y los ha sostenido. Y a todos Dios nos ha guardado, amén. Si aún estamos en pie, no es por otra cosa que por su bendita misericordia. Aleluya. En medio de este valle de sombra, de muerte, por el que hemos estado atravesando, Dios hasta aquí nos ha guardado, aleluya. Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor, todos los hermanos, los amigos, personas nuevas que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez. De pronto cuando uno viene nuevo a una iglesia, uno se pregunta, ¿qué harán allá? Aquí alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso y también enseñamos su bendita palabra. Amén. En la Biblia, hermano y amigo, encontramos el camino de la salvación. La Biblia nos revela a Jesucristo, el único Salvador, el único que puede salvar al hombre, libertarlo de la esclavitud del pecado. Aleluya. Saludamos también a todos aquellos hermanos y amigos que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV, a través de Facebook y de YouTube, donde quiera que se encuentren. Deseamos que el Señor colme sus vidas de muchas bendiciones. Aleluya. El domingo anterior Dios me permitió compartir una enseñanza en su primera parte. Y hoy con la ayuda del Señor voy a compartir la segunda parte de este estudio que tiene como título Cosas que impiden que Dios escuche nuestras oraciones. Les invito a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 66. Aleluya. Capítulo 66 del libro de los Salmos. Gloria a Jesucristo. Allí vamos a tomar el verso 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Mil gracias por tantas y tantas bendiciones que tú has derramado y continúas derramando sobre todo tu pueblo, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, continúas guardándonos, Señor, de esta peste destructora que está azotando al mundo. Mil gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu pueblo, por los aquí presentes, por los que están participando del culto de manera virtual, donde quiera que se encuentren, Señor, y todo tu pueblo. Yo te pido que nos bendigas de una manera poderosa a través de tu bendita palabra, Señor. Padre, me humillo delante de tu presencia. Te suplico que me des la gracia, la sabiduría, la unción suficientes para predicar tu palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu. Pon en mis labios el mensaje que tú consideres necesario, oportuno, Señor, para la bendición, la edificación de todo tu pueblo. Salva las almas, Padre. Te presento a todas estas personas que aún no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Despierta en ellos el anhelo y la necesidad de volverse a ti de todo corazón. Sana también a los enfermos, liberta
a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y de antemano te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Cosas que impiden que Dios escuche nuestras oraciones. La oración, lo hemos aprendido a través de la Biblia, es el recurso más importante y poderoso con el que cuenta un hijo de Dios. Amén. Y hay que hacer la aclaración, un hijo de Dios, porque la Biblia enseña, hermano y amigo, y con esto yo no quiero ofender a nadie, no es mi intención, simplemente que sí es mi deber enseñarles a ustedes la verdad. Todos los seres humanos no son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Amén. Pero hijo de Dios solo se llega a ser cuando un hombre o una mujer creen en Jesucristo y lo reciben como su Salvador personal. Amén. Eso, hermano, quien lo creyera, y en esto quiero ser muy claro y enfático, porque es que hay personas a las que esto les resulta ofensivo. ¿Por qué ese predicador dice que yo no soy hijo de Dios o que yo no soy hija de Dios? No lo dice el predicador, lo dice la Biblia. La Biblia marca una diferencia. La raza humana se divide en dos grupos: hijos de Dios, y los otros no se los voy a decir yo, voy a dejar que se los diga la Biblia. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan, por favor, capítulo 3, al nombre de Cristo. Los hermanos me colaboran, si hay algún amigo que no tenga Biblia, por favor, me le muestran. Primera de Juan, capítulo 3, aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al verso 10. El que practica el pecado es ¿de quién? Estoy un poco sordo. ¿De quién? Bueno, si es del diablo ya no es de Dios, ¿cierto? Para empezar, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pare ahí, hermano. Miren la diferencia. Dios establece una diferencia. La Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que los que la Biblia llama hijos del diablo son aquellas personas que practican el pecado, que han hecho del pecado un estilo de vida. El drogadicto, por ejemplo, ha hecho de la droga su estilo de vida. El adúltero ha hecho del adulterio su estilo de vida.
El criminal ha hecho del crimen y del delito su estilo de vida. El idólatra ha hecho de la idolatría su estilo de vida. Amén. Todo aquel que practica el pecado, por eso el verdadero cristiano no practica el pecado, porque es que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, la mayoría de nosotros, digo la mayoría porque aquí hay niños que todavía están en una de inocencia, hay muchachos que nacieron en el Evangelio y se han guardado, gloria a Dios por ellos, pero la mayoría de nosotros estuvimos allá en el mundo revolcándonos en el pecado. Es decir, un día fuimos hijos del diablo también, ostentamos ese vergonzoso título. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que nosotros fuésemos trasladados de allá de esa condición de viles pecadores, de hijos del diablo, a venir a ser hijos de Dios? ¿Sabe qué fue lo que marcó la diferencia, hermano y amigo? Que un día abrimos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje que se predica acerca de Jesucristo. Mi primera experiencia con el Evangelio, con la Biblia, fue por allá a los 20 años de edad. No me convertí inmediatamente, pero le estoy hablando de mi primer encuentro con la Biblia. Un amigo que vivía cerca me tocó a la puerta de la casa y me dijo: Pedro, venga que allá hay alguien que nos quiere enseñar algo. Y sí, en efecto había unas personas allí enseñando la Biblia, y le prestamos atención, y con ellos aprendí algunas cosas. Por ejemplo, aprendí que no se adoran ídolos, que es pecado adorar ídolos, que no se bautizan los niños, que no se debe orar por los muertos, ni pedirle a los muertos tampoco. ¿Ve? Bueno, Dios obviamente luego lo entendí. Dios no quería que yo estuviera en ese lugar, porque después entendí era una secta de error, pero fue mi primer encuentro con la Biblia. Abrí mi corazón a la palabra. Un día decidí no volver a ese lugar porque asistí varias veces, pero también con ellos aprendí que uno le ora es a Dios. Entonces yo comencé a orar a Dios, y en medio de mi ignorancia todavía comencé a pedirle a Dios y a decirle: Señor, de tantas religiones que hay, ¿cuál es la verdadera? Muéstreme, Señor. Así estuve un tiempo, leía la Biblia a pesar de ser inconverso, me arrodillaba y le oraba a Dios. Antes le pedía era imágenes, pero con esta gente aprendí que uno no le pide a los ídolos, entonces ya no volví a pedir a los ídolos. Es que los encuentros con la palabra de Dios cambian. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra comenzó a penetrar en mi corazón. En mi corazón comenzó, hermano, a despertarse un anhelo por conocer a Dios. Yo quería conocer a Dios. No sé si sea ese su caso, querido amigo que está en esta mañana en este lugar, que me escucha donde quiera que esté. Yo quería conocer a Dios. Yo tenía sed de Dios, y Dios sabe eso. A mí me agrada leer lo que Pedro le dijo a Cornelio. Cornelio era un gentil, Cornelio era inconverso, pero Cornelio tenía sed de Dios. Cornelio quería conocer a Dios. Quizá le había preguntado a algún judío: ¿qué es lo que ustedes hacen? Quizá ese judío le orientó, le dijo: nosotros oramos y ayunamos. ¿Qué es ayunar? Quizá le preguntó Cornelio a ese judío,
Y este hombre lo orientó y le dijo: mire, ayunar es uno abstenerse de alimentos un día para dedicarse a la oración. Hermano, Cornelio aprendió a ayunar y a orar, y no era cristiano todavía. Como Cornelio tenía sed de Dios en su corazón, pues hermano, Dios le envió a alguien. Dios trató con el apóstol Pedro, le dijo: ve a Cesarea de Filipos y predica la palabra en un lugar. Hermano, llega Pedro a la casa de Cornelio. Pedro, como judío que era, él no entraba. Mire, Dios tuvo que tratar antes con Pedro, porque de lo contrario Pedro no hubiera entrado a la casa de Cornelio. Un judío, permítame el término, pura sangre, de la época de Cristo, ellos no entraban a la casa de los gentiles. Y Cornelio era un gentil. Entonces, antes de que Pedro fuera llamado para ir a la casa de Cornelio, Dios trató con Pedro y le hizo entender que no llamara más a los gentiles inmundos. Entonces, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, le dice: pues yo no sé ustedes para qué me han hecho venir, pero a mí Dios me ha enseñado que a ningún varón, que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ahora entiendo, le dice Pedro y a todos los que estaban allí en la casa, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Podríamos parafrasear un poco y decir: en toda nación Dios se agrada de aquel hombre y de aquella mujer que tiene sed de Dios en su corazón. Tal vez usted todavía no es cristiano, pero tiene sed de Dios, anhela conocer a Dios y se ha preguntado: pero ¿cómo hago para saber cuál es el camino verdadero? Quizá la misma pregunta que yo me hacía: ¿cuál es la religión verdadera? Dios después me enseñó, hermano y amigo, que no se trata de una religión verdadera. Hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay una enseñanza acerca de Jesucristo. El apóstol Pablo la llama la sana doctrina, que es un conjunto de enseñanzas bíblicas que le enseñan al hombre a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces no es esta iglesia, la otra, la de allá, no. Lo que marca la diferencia es el obedecer la palabra. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es lo que aprendemos a través del evangelio, querido amigo, a ser hacedores de la palabra. Que si la Biblia nos dice: no cometerás adulterio, pues entonces, si yo era un adúltero, yo me separo, me aparto del adulterio. La Biblia me dice que no debemos fornicar, entonces si yo era un fornicario, me aparto de la fornicación. La Biblia me dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, entonces si yo era un borracho, me aparto de la borrachera. La Biblia me dice que la idolatría es pecado, que Dios abomina la idolatría. De los pecados que más Dios abomina es la idolatría. De hecho, los dos primeros mandamientos que la Iglesia Católica Romana no nos enseñó a nosotros, y a mí me genera la suspicacia: ¿por qué la Iglesia Católica Romana no nos enseñó esos primeros mandamientos? Muchos de nosotros, ¿recuerdan? Fuimos por allá a que nos enseñaran el famoso catecismo. Yo estuve por allá. Pero ¿por qué los primeros dos mandamientos ellos los omiten? ¿Por qué no los enseñan si están en la Biblia? Es más, en cualquier Biblia católica están. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? Primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esos son los primeros 2 mandamientos. Y a usted y a mí nos vendieron la idea de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Resulta que ese es el gran mandamiento. Es decir, el mandamiento que está por sobre todos los demás. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Pero los primeros 2 mandamientos del decálogo, de la ley de Dios, son los 2 que tienen que ver con la idolatría. Yo era idólatra, como muchos de ustedes también. Eso fue lo que a mí me enseñó mi mamá, a creer en el santo de allí, en la santa de allá y todo eso. Pero cuando yo comienzo a ir a la Biblia y me doy cuenta de que la idolatría es pecado, pues entonces yo me aparté de la idolatría. Y así sucesivamente. Eso es, hermano y amigo, lo que marca la diferencia con el Evangelio. Que el Evangelio nos enseña a usted y a mí a apartarnos del pecado. Cualquiera que desee agradar a Dios se tiene, pero en el mejor sentido de la palabra, se tiene que apartar del pecado. Nadie puede decir, hermano, yo estoy tratando de agradar a Dios, pero al mismo tiempo estoy practicando, es un pecadito por... No. La Biblia, hermano, no. Pecado es pecado para Dios. Al nombre de Cristo. Entonces resulta que, con base a lo que hemos hablado, a esta introducción, cualquiera no puede arrodillarse y decir que Dios lo va a escuchar. Porque el pecado también es un impedimento para que la oración llegue a la presencia de Dios. Mire, cuando un hombre tiene sed de Dios, una mujer tiene sed de Dios, le pasa lo que le sucedió a Cornelio, o permítame decirle, a mí me pasó. Yo les he contado a algunos de ustedes mi testimonio, pero en mi experiencia yo puedo decirle a usted, Dios trató personalmente conmigo para salvarme. Mi caso fue particular y bueno, el suyo habrá sido de una manera, de otra, pero en mi caso no llegó una persona a mi casa a evangelizarme. No, primero Dios me dijo, porque Dios me lo dijo, llame a tal persona. Yo no sabía que esa persona era cristiana, yo la conocía de hacía años, pero cuando la conocí no era cristiana. Yo no sabía que se había convertido a Cristo. Hacía tiempo que no sabía de ella. Sin embargo, Dios trató conmigo a través de una visión y Dios me puso a llamar a esa persona. Esa persona me habló por teléfono, me invitó a la iglesia y aquí estoy. Ese es mi caso. El de cada uno es diferente. No estoy diciendo que por eso no hay que evangelizar, no. Dios trata con cada uno porque Dios es un Dios personal. Mire, Dios envió a Pedro, directamente a la casa de Cornelio. No a todos los apóstoles Dios los enviaba a una casa en particular, pero en el caso de Cornelio, Dios envió a Pedro. Entonces uno encuentra, la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Dios tiene múltiples maneras de tratar con el hombre, de hablarnos, de ministrarnos. Hoy ustedes están en este lugar seguramente porque de una u otra manera Dios lo ha inquietado, querido amigo, a que venga a un culto. Quizá es su primera vez en una iglesia cristiana. Y Dios puso en su corazón el sentir de venir a un culto. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar su alma.
porque Dios quiere tratar con usted, porque Dios quiere manifestarse a su vida. Él quiere que usted conozca y entienda que Dios es real, que hay un Dios real, hay un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y que la fe que usted había puesto en otras cosas, en objetos, en lo que la religión llama santos, que no son santos, son ídolos. Hay que hablarlo con claridad, porque es que es lo que enseña la Biblia. Dios prohíbe la idolatría, Dios abomina la idolatría a tal punto que la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Vaya por favor al libro de Apocalipsis capítulo 21. Maravilloso el Señor, aleluya. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, verso 8. Aleluya. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pare ahí por favor, amado hermano y amigo. Mire, lo maravilloso de la palabra es que nos enseña una cantidad de cosas que a usted y a mí no nos enseñaron en ningún otro lugar. Esto ni a usted y a mí nos lo enseñaron ni en primaria ni en secundaria, y a los universitarios no se los enseñaron en la universidad tampoco. Amén. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la muerte segunda. ¿Cómo así que la muerte segunda? Nosotros estamos familiarizados con la muerte física, la muerte del cuerpo. Y desde niños, en mi caso yo recuerdo desde niño, iba al cementerio, hermano, yo veía un entierro por ahí, me iba detrás del entierro, yo me le pegaba a los entierros. Sí, así era yo. Vivía en un pueblo, hermano, y uno estaba por ahí, de pronto un entierro y uno arrancaba, hermano. Y así comencé a ser testigo de cómo introducían un ataúd en una tumba. Entonces desde niño uno se familiariza con la muerte física. Se murió el señor fulano de tal, mataron, etcétera. Pero muerte segunda. Pregunto, ¿la materia muerte segunda hacía parte del pensum en la primaria o en la secundaria? ¿La muerte segunda? ¿Alguna vez usted le dieron esa materia? No. Aquí se la damos con mucho gusto. Aquí se la enseñamos. Porque la muerte segunda, hermano y amigo, no es otra cosa que la condenación eterna. La Biblia llama a la condenación eterna la muerte segunda. Ojo al detalle. Quienes creemos en Jesucristo, quienes hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, no seremos afectados por la muerte segunda. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, al nombre de Cristo. Aleluya. Cristo vive para siempre. Verso 5 en adelante. Capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pare ahí, por favor.
Mire que el panorama empieza a ampliarse. Ahora también nos habla de la primera resurrección, otra materia. Al nombre de Cristo. Mire, hermano y amigo, existe la muerte física, existe la segunda muerte, existe la primera resurrección. Y si hay primera es porque hay segunda. ¿Quiénes participarán de la primera resurrección? Digo participarán, no nos incluimos a nosotros todavía porque estamos vivos. Recuerden, nosotros podemos llegar a participar del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos en tiempo presente. ¿Quiénes participarán de la primera resurrección? Los que hayan muerto en Cristo. Amén. La Biblia habla de varias resurrecciones. Los salvos, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento, incluyendo a la iglesia de Cristo e incluyendo a todos los que van a morir durante la tribulación decapitados, porque no van a aceptar la marca de la bestia. Todo esa, mire, 3 grupos harán parte de la primera resurrección. Leímos en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son o cuáles son los otros muertos? Todos los que han muerto en pecado a través de la historia, desde Caín, el primer homicida, hasta la última persona que muera en este mundo sin ser salva. Todos ellos harán parte de la segunda resurrección. ¿Para qué van a resucitar? Para ir al juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, y luego ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, léalo por favor. Lea en Apocalipsis, vamos desde el 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y permítame, hermano, enfatizar cómo se va ampliando el panorama. Ahora ya nos habla también del libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo así que el libro de la vida? Sí. En el cielo, hermano y amigo, hay diferentes libros. Acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 20, que los muertos, estos muertos que estaban aquí, no todos los muertos, estos muertos, estos que están aquí del capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11, son los que harán parte de la muerte segunda. Este es el juicio final. Apocalipsis lo llama el juicio ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos, pequeños y grandes,
de pie ante Dios. Cuando dice pequeños y grandes no se refiere a los de 1,50 y a los de 1,90 y a los de 2,30, no. Los grandes son los poderosos, los ricos del mundo, los presidentes de las naciones, la gente famosa. Los pequeños, la gente del común. Por ahí lo llaman o nos llaman los ciudadanos de a pie, la gente del común. Los grandes, los que usted oye hablar todos los días de ellos en las noticias, grandes futbolistas, grandes artistas, grandes actores, grandes políticos. Esos son los grandes, humanamente hablando. Pero en la tumba no hay ni grandes ni pequeños. Amén. Y fueron juzgados los muertos, oiga lo que dice la palabra, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano y amigo, todo lo que un hombre hace, lo que una mujer hace en esta tierra, queda registrado en el cielo. Todo. Usted ve que aquí la gente trata, hermano, de tapar sus pecados, sus crímenes, sus delitos. Desaparecen expedientes, sobornan jueces, hacen de todo un poquito. Pero allá en el cielo, ¿quién va a poder desaparecer expedientes? Allá están los expedientes. Allá está, mire, en el cielo hay varios libros y hay un solo libro aparte que es el libro de la vida. ¿Qué se necesita o cuál es el requisito para que una persona sea inscrita en el libro de la vida? Creer en Jesucristo, entregar su vida a Cristo, vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Por eso en este juicio final, toda esta gente que está aquí, que serán billones de personas, los seres humanos llevamos en este planeta un poco más de 6,000 años. ¿Cuánta gente ha pasado por este mundo en 6,000 años? Solo en este momento vivimos un poco más de 8,000 millones de personas aquí en la tierra. En 6,000 años de historia, ¿cuánta gente ha pasado por este mundo? Hermano, habrá que contarlos por billones. Y aquí va a estar la mayoría de esa gente en el juicio final. Como Dios es omnisciente, todo lo sabe, como Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Dios sabe simultáneamente lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en mi casa. Hermano, donde sea. Dios no necesita al final del día sacar un rato para ver noticias, a ver qué pasó. No. Él lo sabe todo. Él supo qué hizo usted esta semana, dónde estuvo, dónde estuve yo, qué hice. A Dios no se le puede ocultar nada, amado hermano y amigo. Nada se le puede ocultar a Dios. Entonces, todas las obras del ser humano quedan registradas en libros. Y el cristiano, el verdadero cristiano, el que se convierte de todo corazón y comienza a vivir una vida conforme a la palabra del Señor, su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Es decir, nuestros nombres, amados hermanos, no están escritos en los otros libros, no, en el libro de la vida. Cuando usted, amigo que me escucha, se convierta a Cristo de todo corazón, su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y ojo, todo el expediente que tenía en los otros libros será borrado. La Biblia lo dice.
Mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando, mire, una persona se convierte de todo corazón a Jesucristo, Él le perdona todos los pecados que haya cometido, todos. Alguien dirá, hermano, ¿y Dios perdona un homicidio? Dios perdona un homicidio. Dios perdona una violación, Dios perdona una violación. No le estoy diciendo a usted, hermano, que vaya y cometa una violación y que venga y que Dios le perdone, no. Estamos hablando de la gente que vive sin Cristo, que comete una cantidad de locuras, de delitos, de crímenes. Si ellos se arrepienten de todo corazón, Dios les perdona. Otra cosa son las cuentas con la justicia. He oído de casos, que gracias a Dios no hemos tenido el primero entre nosotros, pero sí he oído de gente que se ha convertido a Cristo, hermanos dando frutos, y de pronto en un culto llegan las autoridades a capturarlo en pleno templo. ¿Qué pasó? No, tiene una cuenta pendiente con la justicia. Ese es otro tema. Amén. Ya Dios le perdonó, pero tiene una cuenta pendiente con la justicia. Ya ese es otro caso. Amén. Pero Dios le perdonó lo que haya hecho. Entonces, en el juicio final, que el juicio viene, amado hermano y amigo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los seres humanos tendremos que comparecer ante el juez de toda la tierra. Todos. Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mire, dos momentos diferentes y dos lugares diferentes. El juicio de los creyentes será ante el tribunal de Cristo. El juicio de los impíos ante el gran trono blanco. ¿Sí nota la diferencia, amado hermano? Mire que Dios va estableciendo, va marcando diferencia entre su pueblo, sus hijos y los hijos del diablo, porque así lo dice la Biblia. Usted no está condenado, amigo que me escucha, a seguir siendo un hijo del diablo. Usted puede convertirse en un hijo de Dios solo con creer en Jesucristo, solo con recibirlo como su Salvador personal. El apóstol Juan escribe en su primer capítulo del Evangelio: mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una cosa fue nuestro nacimiento de la carne. A cada uno de nosotros nos engendraron un hombre y una mujer. Algunos nacieron dentro de un hogar muy bonito, qué bueno. Otros son el producto de una violación. A otros el sinvergüenza ese de papá que los engendró engañó a la muchacha, la embarazó y se echó a perder. Lo cierto es que usted está aquí, como haya sido, pero usted está aquí. Eso no importa aquí, hermano. Para Dios no importa eso. Si usted cree en Jesucristo de todo corazón, independientemente de las circunstancias que hayan marcado su venida a este mundo, Dios lo adopta como su hijo. Dios lo recibe como su hijo si usted se convierte a Él de todo corazón. Eso es lo lindo, que Dios no discrimina. Ah, usted fue negado, a usted su papá no le dio el apellido, ¿cierto? No, Dios no hace eso. Crea en Jesucristo y es salvo, y su nombre entra a formar parte del libro de la vida. Mira, amado hermano, que todo lo que estamos viendo, a grosso modo, porque no estoy entrando en detalles, porque he tocado algunas doctrinas, pero no he entrado a desarrollarlas. Mire que todo lo que estamos viendo apunta siempre hacia la eternidad. Todo, todo. Porque un día usted y yo no vamos a estar en este mundo. Y el día que ya no estemos en este mundo, hermano, iremos a la eternidad. Óigase bien. O a una eternidad con Dios, o a una eternidad sin Dios.
Pero el hombre tiene por naturaleza eternidad. El hombre tiene un alma que no muere. El alma no muere cuando muere el cuerpo. El cuerpo es materia, el alma es espíritu. ¿Qué se hace con el cadáver de una persona cuando muere? Hoy está muy de moda la figura de la cremación, y otros se sepultan. Lo cierto es que la gente se tiene que deshacer del cadáver. Nos toca deshacernos del cadáver, hermano, así haya sido la persona que usted más haya amado en la vida. De ese cadáver hay que deshacerse, hermano. Toca. Pero el alma, ¿a dónde va? Poca gente se pregunta eso. Poca gente se interesa por eso. El alma. Ahora, mire que el hombre, dentro de él, tiene una noción natural. Es natural. Así nacimos. Así como se tiene un instinto de preservación, un instinto de supervivencia. Por ejemplo, un animalito, él se para al borde de un abismo y él no se tira. Su instinto, aunque es irracional, su instinto de preservación, de conservación, le dice: no se vaya a tirar allá. Hay algo en nosotros, dentro de nosotros, los seres humanos, que nos dice: esto no termina aquí. ¿Por qué cree que la gente que no conoce a Cristo, que no lee la Biblia, y esto lo voy a decir con todo respeto, muere un familiar y comienzan a pedir que Dios los saque de penas y los lleve a descansar? ¿Y por qué rezan así? ¿Por qué oran así? Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Pero otros dicen que no, que el mundo se le acaba a todo el que se va muriendo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Sí ve por qué, amado hermano y amigo, la importancia de tener todo esto claro, pero con base a lo que enseña la palabra de Dios? Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. O sea, que algo le dice que ese cadáver que hay ahí tenía un alma, y que esa alma salió de ese cuerpo y que ellos no saben dónde está. Por ahí les vendieron la idea del purgatorio hace tiempo. Entonces muchos siguen creyendo en el purgatorio. Y de ahí fue donde surgió la famosa frase: que Dios los saque de penas. ¿De dónde? Del purgatorio, y lo lleve a descansar. Entonces la gente cree que con ellos lo llaman novena, 9 días consecutivos haciendo la misma letanía, que con eso se salen las almas del purgatorio. Si así fuera, hermano, si así fuera tan sencillo, esto sería un paseo. Amén. Así no se saca a nadie. Primero, porque el purgatorio no existe. Eso es una burda mentira. Es una mentira. El purgatorio no existe. Existe el cielo y existe el infierno en las profundidades de la tierra. Es eso. Y del infierno no sale nadie. Amén. ¿De quién depende de que el alma de una persona se vaya al cielo o se vaya al infierno? De ella misma. Cuando a usted le predican la palabra, a usted le están invitando a creer en Jesucristo. Le están invitando a buscar a Dios. ¿Y cuál es nuestro anhelo al predicarle la palabra? Que usted conozca la verdad y sea salvo. Que su alma no se pierda.
Por eso usted no ve en los velorios de los cristianos gente rezando, pidiendo que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. No. No, en los velorios de un cristiano alabamos a Dios, adoramos a Dios. Entendemos que ese hermano o esa hermana que han partido a la eternidad se nos adelantaron, llegaron al cielo primero que nosotros. Amén. Pero yo no puedo decirle a usted que todo el que se muere se va para el cielo. Sería engañarlo. Porque la Biblia nos enseña que hay quienes al morir van al cielo y hay quienes al morir van al infierno. Y ahí está, para quienes conocen la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola como algunos quieren hacer creer. Es una historia que el Señor Jesucristo narró, contó, con lujo de detalles, para marcar la diferencia de lo que sucede con el hombre después de la muerte. Hermano, amigo, esto no termina con la muerte. Después de la muerte hay eternidad. Repito, o en el cielo o en el infierno, pero el alma no muere. Mire que leímos en Apocalipsis capítulo 20 que quienes se presentaron ante el juicio del trono blanco, como sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, el libro de la vida fue abierto simplemente para testimonio, para demostrarles a ellos: mire, su nombre no aparece inscrito en el libro de la vida. Dice que fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hermano, amigo, mire la importancia de buscar a Dios, de entregar nuestras vidas a Dios. Esto, hermano, es de una magnitud impresionante, porque esto tiene una connotación eterna, eterna. Amén. Hay cosas que usted hace aquí en la tierra o deja de hacer, y bueno, le van a beneficiar o le van a perjudicar. Por ejemplo, el que pudo estudiar y hacer una carrera, se gradúa de profesional, él va a tener muchas más ventajas que el que no pudo a veces ni siquiera terminar el bachillerato. ¿Ve? Pero igual el profesional se muere también, el empresario se muere. Su o sus diplomas no le van a servir para entrar al cielo. No estoy diciendo que sea malo estudiar, simplemente estoy diciendo que usted estudie o no estudie, igual se va a morir. Usted estudia porque quiere tener una mejor calidad de vida aquí y quiere brindarle una mejor calidad de vida a su familia. Eso está perfectamente bien. Si lo puede hacer, hágalo. Pero si no pudo estudiar, pues sobreviva. También se sobrevive con la ayuda del Señor. Máxime nosotros como hijos de Dios también sobrevivimos. Dios nos ayuda y nos sostiene. Pero mire que eso no tiene una connotación eterna. Si usted es un profesional, un empresario exitoso, pues que Dios le bendiga su empresa. De pronto este hermano es un ayudante de construcción, pero ama al Señor. Igual Dios lo guarda, Dios le ayuda, Dios lo bendice. Muere el oficial de construcción y muere el empresario también. Lo que hayamos aprendido en este mundo se queda aquí, hermano. Los títulos se quedan aquí, las posesiones se quedan aquí. La pregunta es: ¿cómo vamos a entrar al más allá? ¿Ha oído hablar del más allá? ¿Sí? Más allá de la vida. Más allá de la vida hay vida. O en Cristo o sin Cristo. Entonces mire, ¿a qué o cuál es el propósito
del evangelio, de enseñar la palabra, que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el propósito del evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, su gran mandato a los apóstoles fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mire, amado hermano y amigo, que todo lo que estamos tratando tiene que ver con la eternidad. Ahora, permítame hacer un corto paréntesis para decirle y enseñarle que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, esto de buscar a Dios, aunque tiene una connotación eterna, tiene unos efectos eternos, también los tiene aquí en la tierra. Dios aquí también nos bendice. Miren lo lindo del evangelio. Lo primero que Dios hace cuando ustedes llegamos a los pies de Cristo es darnos paz. 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 Usted jamás verá a un verdadero cristiano evangélico. Hablo de verdaderos cristianos evangélicos, porque también por ahí hay otros que son medio evangélicos. Usted jamás verá a un verdadero cristiano evangélico parado en la estación del metro, esperando a que llegue el tren para lanzársele al tren, porque tiene problemas. Jamás verá eso, amado hermano y amigo. Usted jamás verá a un verdadero cristiano evangélico con una pistola aquí en la sien para dispararse. No lo verá subido por allá en la terraza de un edificio para lanzarse abajo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano evangélico tiene paz, la paz de Dios, la paz que solo el Dios Todopoderoso puede dar a sus hijos. Aleluya. Y si compramos matarratas, no es para tomarlos nosotros, es para ponérselo a las ratas, porque su nombre dice: es para matar ratas, no para quitarme la vida yo. ¿Por qué, amado hermano y amigo? Porque el verdadero cristiano tiene paz, la paz de Dios. Si tenemos problemas, si tenemos dificultades, si pasamos por momentos difíciles, pero tenemos a Dios. Él escucha nuestras oraciones, Él nos ayuda en nuestros problemas, aleluya. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis desesperados, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al nombre de Cristo. ¿Sí ve la diferencia? El evangelio trae bendición, trae paz, trae estabilidad. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros éramos supremamente inestables, hermano. Eso es un problema de carácter psicológico. Hay gente inestable, hermano. Hay gente que no dura aquí, hermano, en ninguna parte. Van acá, van allá, se casan, se separan, se vuelven a casar, se vuelven a separar, van a una empresa, se salen, hacen una cosa. Todo, hermano, son inestables. Y la inestabilidad no es buena, amado hermano. Lo bíblico es la estabilidad, la permanencia, la firmeza. Por eso el verdadero cristiano no debe ser una persona inestable, porque hay evangélicos inestables. Santiago lo llama cristianos de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar, que es llevada para allá y para acá, para donde el viento la quiere llevar. No debemos ser así, amados hermanos.
Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, debe caracterizarse por la estabilidad, por la firmeza. Porque el verdadero cristiano tiene raíces espirituales. Su vida espiritual está fundamentada en la palabra de Dios. Y por eso cuando vienen problemas, dificultades, adversidades, él mira hacia arriba. Él acude a la presencia de Dios. Oramos. Presentamos nuestras necesidades al Señor, nuestros problemas, nuestras luchas, y Él nos ayuda. Dios no le ha ayudado a usted, amado hermano. Claro, hermano. A mí me ha ayudado, hermano. Hace más de 27 años que el Señor me está ayudando, que Él me está bendiciendo, que Él me está guardando, que Él me está sosteniendo. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha bendecido Dios. Hasta aquí nos ha guardado. Y mientras haya en nuestros corazones ese anhelo sincero de permanecer fieles a Dios, Él nunca nos va a desamparar, jamás, jamás, porque Dios es fiel. Dios bendice. Entonces mire, lo maravilloso del Evangelio es que tiene, dice el apóstol Pablo, promesa de esta vida presente, pero también de la vida venidera. Mientras estemos aquí, hermanos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos abre puertas, Él nos escucha. Y el día que tengamos que partir, porque igual de este mundo nos vamos, o a través de la muerte física o a través del arrebatamiento, pero nos vamos. El día que nos vayamos, hermano, partiremos al mejor lugar del universo. El apóstol Pablo decía que él estaba entre dos estrechos. Dice: yo no sé qué escoger, porque tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dijo Pablo que también contó que él tuvo una experiencia sobrenatural a través de la cual fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Por eso Pablo tenía esa convicción. Por eso usted ve a Pablo por allá hacia el año 68 después de Cristo, en Roma, en un calabozo, escribiéndole una carta a Timoteo y diciéndole: porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya había sido sentenciado a muerte, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Estaba en una cárcel y condenado a muerte, y no estaba llorando, no estaba deprimido. No le está diciendo: Timoteo, por favor, consiga un abogado, a ver qué podemos hacer, no me dejen morir. No, hermano. Prácticamente Pablo estaba haciendo su testamento en esa última carta. Y tranquilo, hermano, porque la paz de Dios. Él entendió, llegó mi momento. Le sirvió más de 30 años al Señor. Pero llegó el momento en que Dios dijo: ya, Pablo, te ha llegado la hora de que partas a la eternidad. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es muchísimo mejor. Amén. Ahora no estamos diciendo que entonces que, hermano, pues tirémonos de un puente, no. El día que Dios nos llame a su bendita presencia. Él sabe cuándo lo va a llamar a usted, cuándo me va a llamar a mí. Él es soberano, amado hermano. Pero el día que Dios lo vaya a llamar a usted, no va a haber especialista que lo salve. No va a haber junta médica que lo salve. Simplemente ese día, hermano, habrá que darle gloria a Dios y decirle: Señor, gracias. Eso es lo lindo, hermano, que podamos llegar a la meta en victoria, con gozo,
con la satisfacción de haber sido fieles al Señor durante el tiempo que Él nos permitió estar aquí en esta tierra. Entonces, en ese orden de idea, amados hermanos, es por eso tan importante que usted y yo nos cuidemos continuamente de aquellas cosas que le impiden a un cristiano que su oración llegue a la presencia de Dios. Es que a usted y a mí no nos conviene, hermano, no nos conviene que Dios nos diga no lo voy a escuchar. Eso no nos conviene. Por eso uno tiene que identificar, y Dios nos va diciendo en qué cosas estamos fallando, para que a medida que vamos avanzando las vayamos corrigiendo, y de esta manera, dice el apóstol Pedro, nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude a serle fieles cada día y a seguir en este camino maravilloso, el camino del Evangelio. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy a ti, Señor, la honra, la gloria y el reconocimiento por este privilegio que me has dado una vez más de enseñar a tu pueblo tu bendita palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por habernos salvado, Señor, por habernos sacado un día de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor. Si hoy somos salvos, si hoy disfrutamos de tu paz y de tu bendita presencia, es porque un día tuviste misericordia de nosotros. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, Señor. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas. Enséñanos a obedecer tu palabra y ayúdanos a ser buenos cristianos, Señor. Glorifica esta palabra, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Salva las almas en esta hora. Que tu Santo Espíritu convenza a las almas de justicia, de pecado y de juicio. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y también te ruego por los enfermos, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Te suplico que extiendas tu mano santa y poderosa sobre sus cuerpos, y seas tú operando milagros de sanidad en ellos, milagros creativos, milagros portentosos. Padre, manifiesta tu poder en favor de los que están enfermos. Sana a los enfermos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Rompe toda cadena del diablo. Aquellos que han venido atados por el diablo, liberta sus mentes, liberta sus corazones de toda opresión satánica, Señor. Los que han venido con amargura en sus corazones, llénales de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y colma de bendiciones a todo tu pueblo, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya. Quiero hacer una invitación antes de